donde la vida se experimenta en su totalidad, libertad, dicha y unidad con el cosmos. En el contexto de los estados de conciencia y dentro del marco de El secreto de los secretos, Vijnan Bhairava Tantra, las fuentes, a través de las enseñanzas de Osho, exponen el concepto de las 4 dimensiones de la conciencia, un modelo atribuido a Patanjali y fundamental para comprender el viaje de la transformación interior. El Tantra busca guiar al individuo a través de estos estados, desde la inconsciencia hasta la conciencia pura, para alcanzar un estado de unidad y liberación. A continuación, se detalla lo que estas fuentes dicen sobre las 4 dimensiones, Patanjali. 1. Las 3 dimensiones ordinarias de la mente. Patanjali, según Osho, divide la vida de la mente humana en 3 estados o dimensiones principales, que son considerados nubes o divisiones de la mente, no de la conciencia misma. 1. Susupti, dormir profundo. Naturaleza inconsciente y unitaria, esta es la primera dimensión, un estado de silencio completo, sin un solo pensamiento, donde ni siquiera existen los sueños. Se caracteriza por una unidad y simplicidad porque el ego aún no se ha desarrollado ni dividido. Es una inconsciencia dichosa donde no hay miseria ni perturbación. En este estado, la persona se encuentra profundamente dentro de sí misma, en el presente puro, aunque de forma inconsciente. Dormir es tan refrescante porque, al dormir, se vuelve al útero de la madre. Similitud con Samadhi. El dormir profundo se parece mucho al Samadhi, el estado supremo de conciencia, en que ambos son simples, carecen de dualidad y de ego. La diferencia radica en que en el Samadhi uno es consciente de este estado, mientras que en Susupti es inconsciente. 2. Soñar, sueños. Introducción de la dualidad y el pasado. Con los sueños, se introduce la división y la dualidad. El pasado se vuelve sumamente importante, ya que los sueños son fragmentos del pasado flotando en la mente, polvo del pasado que aún no se ha asentado. Es un estado de inconsciencia perturbada. En los sueños, la persona no está ni dentro ni fuera de sí misma, sino en el umbral, indecisa y vacilante. Rudimentos del ego. En esta etapa, surgen los rudimentarios fragmentos del ego, aunque aún no se estabiliza por completo. La conciencia de los sueños permite sentir al que sueña, mientras que si se creen reales, el sujeto se olvida. Lenguaje universal. Los símbolos de los sueños son universales, el lenguaje de los sueños es el mismo en todo el mundo, aunque siguen siendo simbólicos y susceptibles de múltiples interpretaciones. 3. Vigilia, Jagrut. Estabilización del ego y la multiplicidad. Esta es la tercera dimensión, donde el ego se estabiliza, volviéndose concreto, sólido y decisivo. Se introduce la multiplicidad y la complejidad del tiempo, pasado, presente y futuro. El mundo entero, tal como lo conocemos, nace en este estado. La persona sale de sí misma para entrar en el mundo. Conciencia limitada y falsa, la vigilia aporta solo una pequeña retazo de conciencia, una conciencia momentánea, apenas un 1%. La vida en este estado es a menudo falsa, ficticia, artificial y no espontánea, ya que la sociedad obliga a adaptarse. La gente vive con rostros irreales en un mundo irreal. Construcción sobre arena. Si uno construye su vida basándose solo en estas 3 dimensiones, la está construyendo sobre arena, ya que todo el esfuerzo será inconsciente y sin sentido. 2. La cuarta dimensión, Turiya, conciencia pura. La verdadera meta del Tantra es trascender los 3 estados ordinarios y alcanzar la cuarta dimensión, que Patanjali llama Turiya. Este estado no tiene nombre porque es inexpresable en el lenguaje dualista.
Esencia de la conciencia pura, Turiya es un estado de pura conciencia, atención y testimoniar. Es una simplicidad una vez más, pero a diferencia de Susupti, esta vez es simple pero consciente. La luz interior brilla radiantemente y el individuo está totalmente alerta. La conciencia pura no está dividida en vigilia, dormir, soñar, es el espacio en que se mueven las nubes de la mente. Vivir en el aquí y ahora, en Turiya, el tiempo como tal desaparece. El pasado deja de merodear y el futuro no existe, el hombre atento vive en el presente, aquí y ahora. Nace la eternidad y la intemporalidad. Disolución del ego y la no dualidad, en este estado, el ego no puede existir, es una sombra lanzada a la inconsciencia que desaparece con la luz de la alerta. Se disuelve la dualidad. Es un estado de unidad y dicha que se recupera, pero ahora de manera consciente. El individuo se vuelve uno con Dios o alcanza el nirvana. La experiencia del yogi, en el Gita, Krishna define al yogi como el que está despierto mientras duerme. Este es el objetivo de un hombre consciente, estar alerta incluso en el dormir profundo. El lapso como puerta, el Tantra enfatiza el lapso o intervalo entre estos estados de conciencia, por ejemplo, al pasar de la vigilia al sueño o del sueño a la vigilia. Si se está consciente de este lapso, se tiene la llave para abrir una nueva dimensión de ser, la dimensión real. 3. Obstáculos para alcanzar la cuarta dimensión. El camino hacia Turiya está lleno de desafíos. La mente y el ego, la mente es la barrera básica para la comprensión y se resiste a la disolución del ego, que es un falso yo. El ego prefiere lo difícil, arduo y puede acumularlo todo, incluso la conciencia. Inconsciencia y pensamiento, el hombre vive dormido, profundamente dormido, y la inconsciencia es la impureza para el Tantra. Se piensa solo cuando no se puede ver, el pensamiento es un movimiento a ciegas que impide la percepción directa. Condicionamiento social, la sociedad impone una mente llena de distinciones y valores que son artificiales y embotan la sensibilidad. La sociedad no le gusta a nadie que esté alerta y consciente porque perturbaría sus dulces sueños. Conocimiento prestado e intelectualización, acumular conocimientos pasados, saber e informaciones como polvo y una barrera. El conocimiento acerca de algo es falso y peligroso, impidiendo la experiencia directa. La filosofía es antimeditación. Miedo, el miedo a la muerte del ego y a la libertad inherente a la meditación es una barrera profunda. El miedo a lo desconocido y a perder el control impide la inmersión total en la experiencia. 4. Técnicas tántricas para la trascendencia, sutras de Shiva. El Vijayam Vaidab Tantra ofrece 112 técnicas para limpiar la mente, de trascender la mente y alcanzar un estado de no mente, es decir, de conciencia pura. Conciencia y alerta, la conciencia es la enseñanza básica de todos los iluminados. Técnicas como el recuerdo de uno mismo, Gurdjiev, o la atención correcta, Samyak Smriti, de Buda, implican estar consciente del que conoce y lo conocido, para convertirse en el tercero o testigo. Enfoque en el aquí y ahora, todas las técnicas están diseñadas para sacar al individuo del pasado y el futuro, y zambullirlo en el momento presente, donde la mente no puede operar y los sueños se paran. Trascendencia de la mente ordinaria. Esto incluye meditaciones sobre la respiración, observar la pausa, el centramiento en el tercer ojo, para ver los pensamientos como un testigo, la observación de deseos y estados de ánimo sin identificación, y meditaciones del vacío o sunyata para la disolución del ego. Catarsis. Para el hombre moderno, con su mente cargada de condicionamientos, la catarsis es indispensable para liberar las represiones antes de poder acceder a un estado relajado y sin pensamientos. En conclusión, las 4 dimensiones,
Patanjali, son un mapa esencial en el Vijnana Tantra que describe la progresión de la conciencia desde estados de inconsciencia, dormir profundo, soñar, vigilia, hacia la conciencia pura, Turiya. El Tantra identifica la mente, el ego, los miedos y los condicionamientos sociales como los principales obstáculos y desafíos que impiden esta trascendencia. Sin embargo, a través de sus técnicas y métodos, sutras de Shive, esta ciencia de la transformación ofrece caminos prácticos y experienciales para superar estas barreras, culminando en la disolución del ego y la mente, y la realización de un estado de inocencia consciente, unidad y dicha ilimitada en el eterno aquí y ahora. En el vasto universo de los conceptos clave del Tantra, tal como se exponen en El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, de Osho, la transición de la conciencia es un tema central y de suma importancia. Se refiere al movimiento entre los diferentes estados de conciencia y, fundamentalmente, a la trascendencia de los estados ordinarios hacia una conciencia pura y unificada. El Tantra ofrece una ciencia pragmática para facilitar este viaje transformador. 1. Las 4 dimensiones de la conciencia, Patanjali, como marco. Para entender la transición, las fuentes utilizan el modelo de Patanjali de 4 dimensiones de la conciencia, que Osho interpreta para el buscador moderno. 1. Dormir profundo, Susupti es un estado de unidad y simplicidad, sin pensamientos ni sueños, y sin la plena emergencia del ego. Es una inconsciencia dichosa donde el ser está en el presente puro, aunque sin alerta. Se asemeja al samadhi en su falta de dualidad y ego, pero le falta la conciencia. 2. Soñar introduce la división y la dualidad. El pasado se vuelve relevante, y los sueños son fragmentos del pasado. Es una inconsciencia perturbada, donde ya surgen rudimentarios fragmentos del ego. En este estado, la persona está en el umbral, ni dentro ni fuera de sí misma. 3. Vigilia, Jagrut es el estado más complejo, donde el ego se estabiliza, volviéndose concreto, sólido y decisivo. Aquí se introduce la multiplicidad y la complejidad del tiempo, pasado, presente, futuro. Sin embargo, es una conciencia limitada, apenas un 1%, y a menudo falsa, ficticia, artificial debido al condicionamiento social. La mayoría de las personas se estancan en este estado. 4. Turiya, conciencia pura. Esta es la meta de la transición tántrica. Es un estado de pura conciencia, atención y testimoniar. Recupera la simplicidad del dormir profundo, pero esta vez de forma consciente y luminosa. En Turiya, el ego se disuelve, no hay dualidad y se vive en el aquí ahora eterno. Es la realización de Sat Chitananda, ser conciencia dicha. 2. Elementos clave en la transición de la conciencia. La transición entre estos estados, y especialmente hacia Turiya, no es un proceso lineal o automático, sino un salto consciente. El lapso o intervalo, las fuentes enfatizan la importancia de los lapsos o intervalos entre los estados de conciencia. Estos son breves momentos en los que la mente se detiene, abriendo una nueva dimensión de ser, la dimensión real. Ser consciente de este lapso otorga la llave para acceder a esa realidad en cualquier momento. La discontinuidad y el salto súbito, la realización de la conciencia pura no es gradual, sino súbita. Es un salto y una discontinuidad de tu pasado. Lo viejo simplemente desaparece y nace lo nuevo. Esto es como el agua que se evapora, cambiando su ley, de gravedad a levitación, siendo un fenómeno nuevo. Evolución en espiral. Osho propone la espiral como modelo de evolución humana. La conciencia no regresa exactamente al mismo punto, como en un círculo, sino a un plano más elevado. Así,
La inocencia de Adán se convierte en la inocencia luminosa y consciente de Cristo, volviendo a la simplicidad original, pero enriquecida por la conciencia. El ser humano es un pasaje o puente entre la naturaleza, Adán, y Dios, Cristo, y Jesús es el puente entre estas dos inocencias. La muerte como puerta, la transición del mundo a Dios se compara con la muerte. Jesús, al dejar el mundo, estaba muriéndose en el mundo para renacer en Dios. Para quien conoce, la muerte es la puerta hacia lo divino. 3. Técnicas tántricas para facilitar la transición, Sutras de Shiva. Las 112 técnicas de meditación son toda la ciencia de transformar la mente y, por ende, de facilitar la transición de la conciencia. Conciencia y alerta, todas las técnicas buscan que la alerta crezca más, para ayudarla a que se vuelva más intensa. Ser plenamente despierto, atento, consciente de que estás haciéndolo es fundamental. Recuerdo de uno mismo, yo soy. Esta técnica implica ser consciente de la propia existencia en todo momento, incluso mientras se realizan actividades cotidianas. Al recordarse a uno mismo, uno se separa de lo periférico y del ego, revelando el centro falso como un objeto más a observar. Hacerlo totalmente, entregarse por completo a cualquier acción o experiencia, sin división mental. Cuando la escucha es tu totalidad, se vuelve una meditación y se entra en un ámbito diferente de éxtasis. En estado de vigilia, durmiendo, soñando, conócete como luz, visualizarse como rayos de luz que ascienden por los centros, chakras. Llevar esta conciencia luminosa a los estados de vigilia, sueño y dormir ayuda a trascender la dualidad de estos estados y a percibir que todo consiste en luz. Tratar la vida de vigilia como un sueño, maya recordar conscientemente que el mundo es una ilusión o un sueño, una estratagema, no una filosofía. Esto ayuda a desidentificarse de lo que se percibe como real, permitiendo que la conciencia se vuelva hacia el que sueña, el sujeto. Dejar de pensar /diagonal no mente, las técnicas están diseñadas para silenciar la mente y llevar a un estado de no mente. Cuando se deja de pensar, sucede lo interno y el guía interno puede operar. Catarsis, es indispensable para el hombre moderno liberar las tradiciones desfasadas del pasado y las angustias acumuladas, permitiendo así acceder a un estado relajado, libre de pensamientos de meditación. Entrega al maestro, en algunos casos, la entrega total al maestro crea una laguna o discontinuidad con el pasado, que es necesaria para que algo nuevo entre desde fuera y empuje al discípulo a un nuevo camino. 4. Obstáculos y desafíos en la transición. El camino de la transición no está exento de dificultades. La mente y el ego, la mente es la barrera básica y el ego es la raíz de todo sufrimiento. El ego puede acumularlo todo, incluso la conciencia y se resiste a su disolución. La mente dualista impide ver la unidad de la existencia. Condicionamiento social y la falta de autenticidad, la sociedad impone una mente y un rostro falso que nos hacen vivir de manera inauténtica. La condena del cuerpo y el sexo por las religiones crea divisiones internas y neurosis. Miedo, el miedo a la muerte del ego y a lo desconocido es una barrera profunda. La meditación es una muerte más grande, una cirugía más profunda que la muerte misma. Conocimiento prestado e intelectualización, acumular conocimientos prestados y filosofar son antimeditación porque impiden la experiencia directa y mantienen la mente en el círculo de lo conocido. La verdad es experiencial, no mental. La no hay prisa, postergación. La trampa del diablo es la idea de que no hay ninguna prisa para la transformación, lo que lleva a posponer el trabajo enorme necesario para el cambio. La no técnica como trampa, si bien el Seno Krishnamurti abogan por la no técnica, Osho advierte que para la mente moderna, tan condicionada,
Esta puede convertirse en un nuevo sistema que el ego utiliza para evitar el esfuerzo real, llevándola a la confusión. En síntesis, la transición de la conciencia es el núcleo transformador del Tantra, guiando al individuo de los estados ordinarios de inconsciencia hacia la conciencia pura, Turiya. Este viaje implica comprender y trascender las barreras del ego, la mente condicionada, los miedos y la inautenticidad, utilizando las técnicas y métodos, sutras de Shive, como herramientas científicas y experienciales. El objetivo final es un salto radical hacia una inocencia consciente y luminosa, una unidad con la existencia en el eterno aquí y ahora. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnana Vaidya Tantra, las técnicas y métodos, sutras de Shive, y especialmente en el marco de los estados de conciencia, las fuentes ofrecen una profunda discusión sobre la felicidad y la dicha. Para el Tantra, estos conceptos trascienden la mera satisfacción sensorial o emocional, apuntando a un estado inherente del ser que se revela al superar los estados ordinarios de conciencia y las limitaciones del ego. 1. La dicha inconsciente, susupti, dormir profundo. Las fuentes describen el estado de dormir profundo, susupti, como un anticipo, aunque inconsciente, de la dicha suprema. Unidad inconsciente, en este estado, la persona se encuentra en un silencio completo, sin pensamientos ni sueños, experimentando una unidad y simplicidad. Adán en el jardín del Edén, antes de comer del árbol del conocimiento, se encontraba en una inconsciencia dichosa, donde no había nada que lo perturbara, todo era sencillamente hermoso. No conocía ninguna miseria. Dicha en la falta de ego, este estado de dormir profundo es tan refrescante porque, al dormir, se vuelve al útero de la madre, un lugar donde el ego aún no se ha desarrollado o se ha disuelto temporalmente. Conciencia de la dicha sin conciencia del cuerpo. Cuando uno se despierta de un sueño profundo, a menudo puede decir que el dormir fue muy profundo, muy dichoso, siendo consciente de una profunda dicha que lo llenaba completamente, pero no, siendo consciente del cuerpo. Futilidad de la dicha inconsciente. Aunque la totalidad es dicha, si se es inconsciente totalmente, eso también es dicha, pero no eres consciente de ella. Los animales son felices, pero no son conscientes de su felicidad. De modo que es fútil para el desarrollo espiritual. Este estado es similar al samadhi en su falta de dualidad y ego, pero carece de la conciencia que lo haría liberador. 2. La felicidad ordinaria, Jagrut, vigilia, y sus limitaciones. La felicidad experimentada en el estado de vigilia es vista como superficial, efímera y, en última instancia, una fuente de sufrimiento. Resultados de la disminución de la enfermedad. Cualquier felicidad sentida mediante la meditación en las etapas iniciales, o en la vida ordinaria es a menudo un vislumbre de una disminución de la enfermedad o del sufrimiento, no la verdadera salud o dicha. Uno se siente relativamente sano, pero la salud real aún no ha llegado. Basada en el deseo y la causalidad, la felicidad en el estado de vigilia está intrínsecamente ligada al deseo. Si la dicha es causada por uno mismo, entonces también la dicha la causabas tú. Todo deseo, ya sea mundano o espiritual, como el afán de liberación o samadhi, se convierte en una tensión y una barrera. El deseo conduce a la desdicha, todo deseo conduce a la desdicha, se satisfaga o no. Si se satisface, llega antes, si no se satisface tarda más, pero todo deseo conduce a la desdicha. La búsqueda de felicidad a través del deseo es un movimiento circular, no un progreso. A menudo, lo que se piensa que es una puerta al cielo resulta ser un infierno. Aburrimiento y búsqueda continua. Incluso si se experimenta la felicidad, la mente dualista no puede sostenerla. Uno se aburrirá también de la dicha, y podría seguir buscando maestros que te enseñen a ser desdichado de nuevo para romper la monotonía.
La felicidad conocida llega a aburrir, lo que lleva a la búsqueda constante de lo desconocido. Identificación y apego. Identificarse con la felicidad, siento que eres dichoso, es un estado de ánimo que prepara el terreno para la infelicidad. En el momento en que hay identificación, ha empezado la infelicidad, y uno crea todo lo necesario para que haya desdicha. El apego al cambio, incluso a la felicidad, lleva al sufrimiento. La inautenticidad como barrera. La vida inauténtica, basada en rostros irreales y conocimientos prestados, impide la satisfacción real, llevando solo a alucinaciones, ilusiones, sueños. Los actos que no son propios, incluso el amor falso, impiden la transformación. Conciencia limitada y patológica. La gente suele ser desdichada y crea desdicha porque son ignorantes y no son conscientes de que son los creadores de su propio sufrimiento. Ven el mundo como patológico porque ellos mismos son patológicos. El riesgo de la felicidad misma. La implicación excesiva en la felicidad puede ser peligrosa, incluso matar. En el momento de la dicha, te involucras tanto que pierdes la cabeza. Ya no estás presente. 3. La dicha verdadera, Turiya, conciencia pura / Samadhi. El estado de Turiya o Samadhi es la culminación de la transición de la conciencia, donde se experimenta la dicha incondicional y trascendente. Dicha como naturaleza del ser, enraizado en el centro, la dicha es tu propia naturaleza. Es natural, uno simplemente es dichoso, no es algo que sucede y luego se va. Se vuelve tan intrínseca que uno incluso deja de darse cuenta de que uno es dichoso, porque para darse cuenta se necesita contraste. Solo cuando la desdicha y la dicha se trascienden, uno es realmente dichoso. Tu ser mismo es dichoso. No es algo que te ha sucedido, ahora es tú. Más allá de la dualidad, en este estado, la dualidad de sufrimiento y felicidad desaparece. El iluminado no es ni desdichado ni dichoso, porque ha dejado de causar nada en torno a sí. Simplemente es. La dicha no es algo opuesto al sufrimiento. Dicha en la no elección, no elijas la felicidad, y el sufrimiento desaparece. No elijas en absoluto. Entonces no te puede suceder nada. La elección misma es la causa del destino opuesto. Al cesar la elección, la mente que elige desaparece y la dicha surge. El vacío como dicha. Sunyavad cuando el ser interno está totalmente vacío, este vacío mismo es dicha. Por eso, las enseñanzas de Buda son llamadas Sunyavad, la filosofía del vacío, o la filosofía del cero. Conciencia pura, en Turiya, la conciencia es pura, simplicidad una vez más, la dicha otra vez, con una única diferencia, ahora todo es consciente, la luz interior brilla radiantemente. Estás totalmente alerta. Disolución del ego. El ego es la raíz de todo sufrimiento. Si puedes olvidarlo, si puedes disolverlo, todo el sufrimiento se disuelve con él. Cuando tú no estés, habrá dicha. Paraíso interior. El infierno es tu ser no consciente. Si estás plenamente consciente, aparece el cielo es tu ser plenamente consciente. En realidad no hay lugares geográficos como el infierno y el cielo, tú llevas tu infierno y tu cielo dentro de ti. Expansión de la conciencia. La conciencia expandida disuelve las desdichas individuales y permite sentir la unidad con el universo. El Tantra ofrece técnicas para una expansión real, no la falsa sensación que dan las drogas. La alegría del iluminado. Un hombre que ha alcanzado la conciencia suprema es completamente dichoso, alegre. Su vida será una canción y una danza. 4. Obstáculos para la dicha y el abordaje tántrico. La mente, el ego, el deseo y los condicionamientos sociales son los principales obstáculos para la dicha. El deseo.
el deseo de cualquier cosa, incluso la iluminación, es una barrera. Si deseas, te sentirás frustrado. El ego busca acumularlo todo, incluso la conciencia, la meditación, el samadhi y el nirvana. Esto lo convierte en un fanfarrón muy sutil que impide la verdadera transformación. El ego se resiste a la disolución, que es la vía para el cese del sufrimiento. La mente y el pensamiento. La mente es la barrera básica que siempre está pensando en el futuro, distrayendo del presente donde reside la dicha. La confusión de la mente impide la claridad. Inconsciencia e ignorancia. La ignorancia es la causa básica de toda nuestra ansiedad y angustia. Si eres ignorante, estás contribuyendo a que el mundo sea un infierno. El sufrimiento es causado por la inconsciencia de ser su propio creador. Falta de autenticidad, la vida falsa, la imitación de otros y el conocimiento prestado impiden que el individuo florezca y alcance la autorrealización, dejando una profunda insatisfacción. Miedo, el miedo a la muerte, a lo desconocido y a la disolución del ego impide la inmersión total en la vida y la meditación. Las técnicas y métodos, sutras de Shiva, como la atención total, con toda tu conciencia en el comienzo mismo del deseo, ser un testigo, el centramiento, arraigamiento en el Ara, en el centro, la aceptación total, de la desdicha, del otro, la no elección, y la catarsis, son herramientas para desmantelar estos obstáculos y facilitar la transición de la conciencia. Al deshacerse del conocimiento irreal y confrontar la propia ignorancia, se abre el camino a la experiencia directa. En conclusión, para el Tantra, la felicidad y la dicha no son resultados de esfuerzos o deseos externos, sino la naturaleza intrínseca del ser que se revela al trascender los estados ordinarios de conciencia. A través de una ciencia de técnicas y métodos, sutras de Shiva, el Tantra guía al individuo a disolver las barreras del ego, el deseo, la ignorancia y el condicionamiento, permitiendo un salto consciente hacia el estado de Turiya, donde la dicha es una experiencia total, incondicional, consciente y eterna. En el vasto universo de El secreto de los secretos, Vigyan Vaidab Tantra, las fuentes, a través de las enseñanzas de Osho, establecen una distinción crucial entre conocimiento, intelectual, prestado, y sabiduría, existencial, experiencial. Para el Tantra, el conocimiento convencional es un formidable obstáculo y desafío para la transformación interior, mientras que la verdadera sabiduría es la meta suprema, intrínseca a los estados de conciencia más elevados. 1. El conocimiento intelectual y prestado como obstáculo. Las fuentes critican enérgicamente la naturaleza del conocimiento acumulado por la mente, considerándolo una barrera significativa. Falso y peligroso, la mente está llena de conocimientos pasados, tu saber, toda la información que has acumulado, que es solamente polvo. Todo conocimiento acerca, de Dios, del amor, de la meditación, es falso, peligroso, e incluso más peligroso que la ignorancia, porque impide reconocer la propia ignorancia. Prestado y no auténtico, lo que se sabe es, en su mayoría, prestado de maestros, padres y la sociedad. No es una experiencia propia y, por lo tanto, inútil. El ego tiende a olvidar que este conocimiento es prestado, sintiéndolo como propio, lo que es muy peligroso. Ninguna verdad es verdadera a menos que se convierta en tu experiencia, individualmente, auténticamente tuya. Intelectual y no transformador, la filosofía, al ser un proceso de pensar y pensar, es antimeditación y no lleva a ningún nuevo entendimiento ni a la transformación. Los filósofos han visto la verdad, no han pensado sobre ella. Basado en la ignorancia, se piensa solo cuando no puedes ver. Pensar se hace siempre en la ignorancia. Cuando sabes, no hay necesidad de pensar. La mente llena ese hueco pensando.
confuso y limitante, la mente confusa se aferra a la coherencia superficial y no puede comprender las contradicciones de la existencia. El conocimiento cierra la puerta al misterio. Cuanto más se sabe, menos capaz eres de penetrar profundamente en la vida. Incompleto por naturaleza, el conocimiento objetivo, científico, siempre será incompleto porque el universo es infinito. 2. La sabiduría o el conocimiento existencial, experiencia directa. La sabiduría, en el contexto tántrico, es una experiencia directa y transformadora de la realidad. Hacer es saber, para el Tantra, hacer es saber, y no hay otro saber. La verdad se alcanza mediante una experiencia existencial, no mediante la información o las teorías. Las técnicas, sutras de Shive, son saltos a la experiencia. Trascendencia del pensamiento y el lenguaje, la sabiduría surge en un estado de conciencia pura y libre de pensamientos, un estado de no mente. Es no verbal, no lingüística, por lo que los místicos no pueden expresar lo que saben. Es un conocimiento a través del corazón, como sentir, no como saber. Auténtica y propia, la verdad debe ser alcanzada auténticamente, individualmente. Debe ser tuya propia. El ver como base, a diferencia de la tradición occidental que valora el pensar, la tradición oriental, con Patanjali, Buda, Kanad, valora el ver, darshan, el darse cuenta, el saber, inmediatamente, directamente, sin la mediación de pensar. Disolución del ego, la verdadera sabiduría implica la disolución del ego. Cuando tú no estés, habrá dicha, cuando tú no estés, habrá paz, cuando tú no estés, habrá silencio, cuando tú no estés, habrá éxtasis. El ego es el centro falso que la mente alimenta. Cese de las preguntas, cuando se alcanza la omnisciencia, conciencia total, todas las preguntas han cesado. No se trata de tener todas las respuestas, sino de que ya no hay ninguna pregunta que hacer. Omnisciencia como alerta consciente, el término omnisciente en Oriente no se refiere a saberlo todo acerca de los hechos, como Einstein, sino a ser absolutamente consciente, absolutamente alerta, completamente dentro. Es una cualidad interna del despertar. Transformación interna, la sabiduría conlleva una transformación del ser. Si el conocimiento es tuyo, te cambiará. Unidad y no dualidad, la sabiduría revela que la materia es solo una apariencia, y en lo profundo, solo hay energía. Más profundamente, la energía también desaparece y solo queda conciencia. Esta conciencia es Dios y el núcleo más profundo. La sabiduría permite ver la unidad en lo que parecen opuestos. 3. La ignorancia como oportunidad para la sabiduría. Las fuentes le dan un giro paradójico a la ignorancia. Punto de equilibrio para el misterio, el momento apropiado para la meditación es cuando se puede sentir una profunda ignorancia, una sensación misma de que no sabes nada. Esta sensación misma de que no sabes abre la puerta al misterio. Inocencia auténtica, la ignorancia auténtica es inocente, es real, sincera y honesta. El objetivo es recuperar el asombro original y volverse inocente, como un niño, pero con una inocencia consciente, no la ignorancia inconsciente. Destruir el conocimiento para recuperarla, se pueden usar los conocimientos para volver a ser ignorante. Este es el único uso de todas las escrituras. 4. Obstáculos para alcanzar la sabiduría. La mente y el ego, la mente es la duda y la principal barrera, ya que siempre está pensando. El ego es el centro falso que se aferra a los conocimientos prestados y quiere acumularlo todo, incluso la conciencia, impidiendo la disolución necesaria para la sabiduría. Falta de autenticidad, la vida inauténtica,
basada en rostros falsos y en obedecer órdenes en lugar de la experiencia propia, impide la satisfacción real. La falta de autenticidad es la negación de nuestra propia potencialidad, el pecado de estar identificado con lo falso. Miedo, el miedo a lo desconocido, a la disolución del ego, a la muerte de la propia identidad, impide que la mente se abra a la experiencia directa. Condicionamiento social. La sociedad impone un conocimiento y una mente que no son nuestros, sino prestados, lo que nos aleja de nuestra realidad y nos mantiene en la oscuridad. 5. Técnicas tántricas para lograr la sabiduría, Sutras de Shiva. Las 112 técnicas del Vijnana Tantra son métodos científicos para transformar el conocimiento en experiencia y alcanzar la sabiduría. Hacer es saber, la insistencia en la práctica de las técnicas, sin involucrarse en debates filosóficos. Descartes de conocimientos, deja de lado tus conocimientos pasados, tu saber, toda la información que has acumulado. Déjalos de lado, son solamente polvo acumulado en el camino. Neti, eso no es una técnica de los Upanishads para eliminar todo lo que no es el ser verdadero, hasta que solo quede la conciencia pura. Recuerdo de uno mismo, ser consciente de la propia existencia, yo soy, en cada momento, para pasar de ser el que conoce o lo conocido, a ser el tercero o el testigo. Conciencia del aquí y ahora. Todas las técnicas están diseñadas para sacar a la mente del pasado y el futuro, anclándola en el presente, que es el único momento de realidad y sabiduría. Centramiento en la conciencia pura, identificar el centro que permanece continuamente lo mismo y que es el espíritu de guía de cada uno. Este centro no es ni materia ni mente, sino conciencia pura. Catarsis. Un proceso de limpieza profunda para el hombre moderno, esencial para liberar represiones y permitir que el inconsciente real, la sabiduría interna, se revele. Siente, mi pensamiento, sentir los pensamientos como sensaciones, no como conceptos, para profundizar en ellos y descubrir que no son propios. Aceptación radical, aceptar todas las energías y emociones, ira, sexo, avaricia, sin condena, usándolas como vehículos para la transformación y la conciencia. En conclusión, el conocimiento y la sabiduría son presentados como polos opuestos en el Tantra. El conocimiento, tal como lo entiende la sociedad, es una acumulación mental, prestada, dualista y, en última instancia, un obstáculo y desafío que perpetúa la ignorancia y el ego. La verdadera sabiduría, en cambio, es una experiencia existencial directa de la conciencia pura, Turiya, que se revela al trascender la mente, disolver el ego y aceptar la totalidad de la existencia. Las técnicas y métodos, Sutras de Shiva, son el camino científico para pasar del saber a la vivencia, permitiendo que el individuo recupere su inocencia consciente y se convierta en su propia verdad. En el contexto amplio de conocimiento y sabiduría dentro de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las fuentes establecen una distinción radical entre el conocimiento externo, intelectual, prestado, objetivo, y el conocimiento interno, sabiduría, experiencial, subjetivo. Para el Tantra, el primero es un formidable obstáculo y desafío que perpetúa la inconsciencia y el sufrimiento, mientras que el segundo es la única vía hacia la verdad y la liberación. 1. El conocimiento externo, una barrera para la realización. El conocimiento externo se describe como aquello que se adquiere a través del intelecto, de fuentes externas y sin experiencia directa. Naturaleza falsa, peligrosa y prestada, este conocimiento es solo polvo acumulado en la mente. Se considera falso, peligroso e incluso más peligroso que la ignorancia porque impide reconocer la propia ignorancia y da una falsa sensación de saber. Es un saber prestado de maestros, padres, la sociedad o escrituras.
Intelectual y no transformador, la filosofía, al ser pensar y pensar, es antimeditación. No lleva a ningún nuevo entendimiento ni a la transformación del ser. En contraste con la ciencia, que se basa en la experimentación objetiva, la filosofía es puro pensamiento abstracto, sin ningún experimento. Limitaciones de la mente y el lenguaje. El conocimiento externo opera a través de la mente, la cual es una barrera básica para la comprensión. La mente divide y define, y el lenguaje, al ser dualista, falsifica la verdad en el momento de expresarla, ya que no tiene sentido sin polos opuestos. Fuente de confusión y duda. La mente, al recopilar información de miles de fuentes a menudo contradictorias, religiones, filosofías, se convierte en un mercado, una multitud. Esto genera confusión y hace que nada es certero. La mente es la duda, y seguirla ciegamente como gurú lleva a la desdicha. Identificación con lo falso. La sociedad nos da una identidad y una imagen, bueno, malo, inteligente, que no son reales, sino solo una etiqueta. El ego se infla con los conocimientos y las identificaciones. Este ego es el centro falso que se nutre de una vida falsa y de un conocimiento prestado. Visión objetiva y externa. La ciencia se ocupa del mundo objetivo y sus hechos, pero este conocimiento es siempre incompleto. La psicología profunda, aunque explora fenómenos psíquicos, también lo hace con un método de la ciencia objetiva, tratando al individuo como un objeto de estudio. 2. El conocimiento interno o sabiduría, la experiencia directa. La sabiduría es el conocimiento auténtico que surge de la experiencia directa, la conciencia pura y la trascendencia de la dualidad. Hacer es saber y experiencia existencial. Para el Tantra, hacer es saber, y no hay otro saber. La verdad se alcanza mediante una experiencia existencial, no mediante teorías o información. Se trata de entrar en la existencia misma. Percepción directa. Darshan. La tradición oriental valora el ver, darshan, el darse cuenta, el saber, inmediatamente, directamente, sin la mediación de pensar y el pensamiento. No es pensar acerca de Dios, sino conocer a Dios. Trascendencia del pensamiento y el lenguaje. La sabiduría surge en un estado de conciencia pura y libre de pensamientos, un estado de no mente. Los místicos no pueden expresar lo que saben porque su conocimiento es una sensación, un conocimiento a través del corazón. Autoconocimiento y testimonio. La verdadera sabiduría es conocerse a uno mismo, al que conoce, que ha estado percibiendo y comprendiendo. El esfuerzo espiritual es encontrar lo mismo en medio de lo no mismo, el centro que nunca cambia. Este es el testigo, Saksin, un ser observador que conoce tanto al que conoce como a lo conocido, y que trasciende ambos. Es la capacidad de observar cómo funciona el ego, ver sus juegos sutiles sin condenarlo. Disolución del ego y el vacío. Sunyata. El conocimiento interno lleva a la disolución del ego, la raíz de todo sufrimiento. Cuando el ser interno está totalmente vacío, este vacío mismo es dicha. Buda llama a esto nirvana o anatta, no yo, y los hindúes lo llaman ser, Brahma. Este vacío es la cesación completa de tu ser. Omnisciencia como conciencia pura. En Oriente, omnisciente no significa saberlo todo acerca de los hechos, como la ciencia, sino ser absolutamente consciente, absolutamente alerta, completamente dentro. Es una cualidad interna del despertar donde todas las preguntas han cesado porque no hay necesidad de saber nada más. Vivir en el aquí y ahora. La sabiduría reside en el momento presente, que es el único real, el único lugar donde la mente no puede operar. 3. La transición del conocimiento externo a la sabiduría interna. El Tantra propone una serie de pasos y técnicas para desechar el conocimiento externo y acceder a la sabiduría interna. Reconocer y desechar el conocimiento prestado.
Es crucial desechar este conocimiento irreal y confrontar el hecho de que solo te conoces a ti mismo como el cuerpo. Esta confrontación genera gran ansiedad y angustia, pero es necesaria para saber lo que es el apego al cuerpo. Recuperar la ignorancia consciente. Para acceder al misterio, hay que descargarse de tus conocimientos y sentir una profunda ignorancia, una sensación de que no sabes nada. Esta ignorancia no es inconsciente, sino conscientemente ignorante, volviendo al asombro original de un niño, pero esta vez con inocencia luminosa. El guía interno. Al silenciar la mente, se puede escuchar el guía interno, la fuerza intuitiva que reside en el ombligo, hará, un centro de sabiduría que la mente racional ha paralizado. Técnicas de descondicionamiento. Neti, eso no es una técnica de los Upanishads para desechar todo lo que no es el verdadero ser, vaciando la mente. Siente, mi pensamiento, sentir los pensamientos como sensaciones, no como conceptos, para darse cuenta de que no son propios y así disolver su poder. Percibe un ser como el que conoce y lo conocido, practicar la conciencia dual, de objeto y sujeto simultáneamente, para convertirse en el tercero o testigo, trascendiendo la materia y la mente. Cuida maternalmente ciertas cosas que sepas, cultivar las experiencias reales y propias, por triviales que parezcan, en lugar de aferrarse a teorías o escrituras. Catarsis, un proceso de limpieza profunda para liberar las represiones y condicionamientos acumulados por la sociedad, permitiendo que el inconsciente real se revele. El rol del gurú. El maestro no da conocimiento, sino métodos. Es un destructor de ficciones que ayuda a disolver los conocimientos prestados y las imágenes falsas para que el discípulo pueda acceder a los hechos y a la verdad. El gurú conduce al discípulo a su maestro interno. En conclusión, el Vijnana Tantra distingue categóricamente entre el conocimiento externo, intelectual, prestado, superficial, y la sabiduría interna, experiencial, auténtica, profunda. El primero es un vasto obstáculo y desafío, una barrera creada por la mente y la sociedad, que impide la visión directa y perpetúa la ignorancia. La sabiduría, por otro lado, es la esencia de la conciencia pura, alcanzable solo a través de la experiencia directa, la disolución del ego y la trascendencia de la mente dualista mediante las técnicas y métodos. Sutras de Shiva, llevando al individuo a un estado de autenticidad, libertad y unidad con la existencia. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las fuentes, a través de las enseñanzas de Osho, establecen una distinción fundamental y crucial entre conocimiento, intelectual, prestado, y sabiduría, existencial, experiencial. Para el Tantra, el conocimiento convencional es un formidable obstáculo y desafío en el camino hacia la transformación interior, mientras que la verdadera sabiduría es la meta suprema, intrínseca a los estados de conciencia más elevados y a la disolución del ego. 1. La sabiduría como conocimiento interno y existencial. La sabiduría en el Tantra es un tipo de conocimiento que trasciende el intelecto y surge de la experiencia directa del ser. Hacer es saber, para el Tantra, hacer es saber, y no hay otro saber. La verdad se alcanza mediante una experiencia existencial al profundizar en la existencia misma para saber, entrando en la existencia. Las técnicas, sutras de Shiva, no son teorías, sino saltos a la experiencia, saltos a la conclusión. Más allá del pensamiento y el lenguaje, la sabiduría emerge en un estado de conciencia pura y libre de pensamientos y es no verbal, no lingüística. Los místicos no pueden expresar lo que saben porque su conocimiento es una sensación, un conocimiento a través del corazón. Si se intenta expresar la verdad con palabras, la has falsificado. Ya no es verdad.
Percepción directa, Darshan. La tradición oriental valora el ver, Darshan, el darse cuenta, saber, inmediatamente, directamente, sin la mediación de pensar y el pensamiento. Solo piensas cuando no puedes ver, cuando sabes, no hay necesidad de pensar. Auténtica e individual, la verdad tiene que ser alcanzada auténticamente, individualmente. La verdad que sea tuya propia puede convertirse en tu liberación. La sabiduría no es algo como una propiedad que pueda ser transferida o enseñada como información. Innata y oculta, en esencia, el individuo ya eres realmente el árbol, no una semilla. La sabiduría es un árbol oculto en la oscuridad, un árbol que está encubierto, un árbol al que no estás prestando atención. La falta de atención lo oculta. Amoral y unificada, la sabiduría trasciende las distinciones morales y los juicios de valor. Un sabio tántrico trasciende todas las divisiones y acepta las cosas como son, porque entiende que la existencia es no dual, es una. 2. El conocimiento externo como obstáculo principal. En contraste, el conocimiento externo se describe como una de las mayores barreras para la sabiduría. Falso, peligroso y prestado, la mente está repleta de conocimientos pasados, tu saber, toda la información que has acumulado. Esto es solamente polvo acumulado en el camino y más peligroso que la ignorancia porque impide reconocer la propia ignorancia. Es un saber prestado de maestros, padres y la sociedad, y no te va a ayudar en modo alguno. Intelectual y superficial, la filosofía es antimeditación, ya que se basa en pensar y pensar, tejiendo patrones de palabras sin llevar a ninguna transformación, ningún nuevo entendimiento. Se puede obtener un doctorado en amor sin estar nunca enamorado. Fuente de confusión y duda, la mente, al recopilar información de miles de fuentes y sistemas contradictorios, Gita, Corán, Biblia, se vuelve un mercado, una multitud y genera confusión, perplejidad, caos. La mente es la duda. Perpetuación del ego. El conocimiento prestado y la información alimentan el ego, el falso yo, que es la raíz de todo sufrimiento. El ego se siente herido al percibir que el conocimiento es prestado y, si no se resuelve, se convierte en la mayor barrera posible. Incapacidad para transformar la acción. Una persona puede decir, sé que la ira es mala, sin embargo, entro en ella. Esto demuestra que no hay un verdadero conocimiento, porque si uno realmente supiera que la ira es sufrimiento, no puedes enfadarte. El conocimiento prestado no te va a cambiar. 3. La transición hacia la sabiduría, descartar el conocimiento para saber. El Tantra propone un camino activo para pasar del conocimiento externo a la sabiduría interna. Reconocer la propia ignorancia. El primer paso es desechar este conocimiento irreal y confrontar el hecho de que solo te conoces a ti mismo como el cuerpo y no sabes nada sobre el alma, el ser. Esta confrontación, aunque pueda generar gran ansiedad y angustia, es fundamental para saber lo que es el apego al cuerpo y trascenderlo. Cultivar la ignorancia consciente, Osho invita a descargarse de tus conocimientos. El momento apropiado para la meditación es cuando se puede sentir una profunda ignorancia, una sensación misma de que no sabes nada. Esta inocencia o ignorancia debe ser consciente, no la inconsciencia primitiva. El no saber abre la puerta al misterio. Si sabes, entonces la puerta está cerrada. Si eres ignorante, plenamente consciente de que no sabes nada, la puerta se abre de pronto. La sensación misma